Buenos días, vamos a, en esta clase de dislipidemia, vamos a describir los mecanismos de evaluación y diagnóstico y las herramientas terapéuticas, tanto tratamiento no farmacológico como farmacológico para esta entidad. Lo primero que quiero remarcarles y recordarles que la dislipemia no es una enfermedad, sino que la dislipemia es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad. Y en este caso es un factor de riesgo clínico y biológico para desarrollar una enfermedad cardiovascular y por ende terminar con un aumento de la mortalidad. La prevalencia en la Argentina, de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, los pacientes que refieren a tener diagnóstico de dislipemia corresponde al 28,9% de la población adulta. Las dislipemias se pueden clasificar en hipercolesterolemia, en hipertrigliceridemia o formas mixtas. Recuerden que la dislipemia puede ser primaria o secundaria, puede ser monogénica o poligénica. La mayoría que vamos a ver son poligénicas y son primarias. Y en cuanto a pensar en una causa monogénica, tenemos que pensar de acuerdo al valor del colesterol cuando es mayor de 400 miligramos por decilitro, o triglicéridos mayor de 500 miligramos por decilitro, o en aquellas jóvenes o menores de 20 años que tienen un síndrome coronario agudo o que tienen santelasmas, ¿sí? Alguna manifestación de dislipemia importante. Entonces, fíjense que acá tienen cuadros de causas secundarias, ¿sí? En el cual hay entidades que determinan un aumento del colesterol total y de LDL o de triglicéridos. Fíjense que en aumento de LDL tenemos que pensar en hipotiroidismo, síndrome nefrótico, tratamientos con fármacos, tratamientos como por ejemplo el mieloma múltiple y el lupus eritematoso sistémico. Y en cuanto a la hipertrigliceridemia, un aumento de la VLDL, insuficiencia renal crónica, diabetes, obesidad, exceso de ingesta de alcohol, hipotiroidismo, también medicamentos, corticoides. Y eso es importante en la evaluación general. Cuando vamos a evaluar al paciente en forma general con dislipemia, tenemos que hacer una historia clínica completa con anamnesis, antecedentes personales, familiares, si tiene algún síntoma de una enfermedad secundaria como las que vimos, si tiene antecedentes familiares, qué fármacos toma, y de acuerdo a eso hacer una anamnesis completa, un examen físico y solicitar laboratorio descartando probables causas secundarias. Los criterios para screening, vamos a revisar a qué pacientes le vamos a pedir de colesterol y de LDL, triglicéridos y HDL a toda persona, más allá de a toda persona, hombre mayor de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Si son sanos, si no tienen antecedentes, le hacemos un dosaje de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Si es normal, lo repetimos a los 2 años. O, si no, a toda persona con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad o sobrepeso, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, que tengan alguna entidad crónica inflamatoria como enfermedad intestinal inflamatoria, insuficiencia renal crónica o dislipemia familiar. A esas personas se les hace a cualquier edad un dosaje pero hay que pedirle colesterol total, colesterol LDL, HDL y triglicéridos. Las herramientas terapéuticas que contamos para la dislipemia se clasifican en no farmacológica y farmacológica. De las no farmacológicas, una vez que nosotros establecimos el tratamiento, tenemos que ver qué grado de riesgo tiene nuestro paciente, porque una vez que decidimos un tratamiento, sea no farmacológico o farmacológico, tenemos que establecer qué objetivo de colesterol LDL, de ApoB o de triglicéridos nos vamos a plantear de acuerdo al riesgo cardiovascular. Si el paciente es de extremo riesgo, el LDL tiene que ser menor de 55, si es de muy alto riesgo, menor de 70, si es de alto o moderado riesgo, menor de 100, y si es de bajo riesgo, menor de 130. Y acá tenemos los valores normales y los objetivos que tenemos de cada una de las lipoproteínas. Y eso es importante mientras vamos pensando el tratamiento que le vamos a instaurar al paciente. Antes de comenzar el tratamiento tenemos que repetir, después de tener 2 determinaciones de los valores de lípidos, ¿sí? Intervalos de 1 o 2 semanas. Una vez que nosotros decidimos iniciar un tratamiento o no farmacológico y farmacológico, ¿sí? Tenemos que chequear
a las 4, a las 8 semanas con un nuevo valor a ver si se modificó o no. Si nosotros con nuestro tratamiento llegamos al objetivo terapéutico planteado de acuerdo al riesgo cardiovascular de nuestro paciente, lo controlamos anualmente. Si es un paciente sano, que no tiene comorbilidades y tiene valores normales a partir de los hombres de 40 años y mujeres de 50 años, cada 2 años. Pero si nosotros tenemos un paciente de riesgo que instalamos una terapéutica, una vez alcanzado el objetivo, lo chequeamos una vez anualmente. Vamos con el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es la dieta y la actividad física. El ejercicio físico, ejercicio aeróbico, el de mayor intensidad y la mayor cantidad posible por semana que el paciente tolere. Y la dieta tiene que ser una dieta reducida en grasas saturadas, que tienen que tener menos del 5% de las calorías totales, menos de 1% de grasas trans y menos de 300 miligramos de colesterol, con una dieta hiposódico moderada, y tratar de aumentar dentro de la dieta la cantidad de esteroles de plantas y de fibras no solubles. Fíjense que se vio que los fitoesteroles disminuyen el colesterol total y la LDL hasta un 10%, pero no disminuyen el riesgo cardiovascular. ¿Sí? El disminuir el descenso de peso disminuye los triglicéridos hasta un 30%, con lo cual el aumento de los hidratos de carbono aumenta los triglicéridos, el consumo moderado de alcohol, el abandono del tabaco y la actividad física aumentan moderadamente la HDL. Recuerden que la HDL es una lipoproteína que en un 40% está determinado de su valor genéticamente, pero nosotros con estos cambios en el estilo de vida podemos ayudar a aumentar el valor si es que lo tenemos bajo. Y las dietas ricas en fibras reducen el colesterol LDL y los triglicéridos. Acá tienen la evidencia de cuál es la magnitud del efecto de los diferentes cambios en el estilo de vida en cuanto al colesterol y los triglicéridos, a la HDL y a los triglicéridos solos. Y fíjense que tanto la ingesta de determinados alimentos como la actividad física, ¿sí? El consumo moderado de alcohol, el dejar de fumar, todos estos tienen diferentes magnitudes en los efectos, pero son elementos importantes. Con respecto a las herramientas farmacológicas, ¿sí? Los fármacos que tenemos disponibles para el tratamiento de las dislipemias van a depender de si tenemos predominantemente hipercolesterolemia a expensas de aumento de la LDL o aumento de los triglicéridos con disminución de HDL, o algunos que son eficientes para todos los tipos de alteraciones de las lipoproteínas. Y fíjense que si nosotros tenemos un aumento del colesterol a expensas de la LDL, los más efectivos son las estatinas, el ezetimibe y los secuestradores de ácidos biliares. Si nosotros tenemos predominio de triglicéridos con disminución de HDL, que es una asociación muy frecuente, principalmente en pacientes con obeso, insulinoresistencia y diabetes, los más efectivos son los fibratos y el omega 3. Ahora, el ácido nicotínico, fíjense que abarca las dislipemias mixtas, ¿sí? Porque tanto disminuye la LDL como los triglicéridos y aumenta el HDL. Y después tenemos otros fármacos más nuevos, anticuerpos monoclonales, que los vamos a ver sus efectos que también actúan sobre todas las lipoproteínas. Entonces, fíjense que en esta tabla tienen los diferentes agentes con sus diferentes dosis. Las estatinas, los inhibidores de la absorción del colesterol como el ezetimibe, los inhibidores de esta proteína PCSK9 que son anticuerpos monoclonales, los fibratos, el ácido nicotínico, la niacina, los secuestradores de ácidos biliares y terapias combinadas. Y el omega 3 y después tenemos otros medicamentos que todavía acá nosotros no los tenemos. Vamos a empezar con los fibratos. Los fibratos van a actuar van a tener un efecto a nivel de factores de transcripción, actuando sobre los PPAR alfa. ¿Sí? Activan estos PPAR alfa y lo que tienen es un aumento del catabolismo de las proteínas ricas en triglicéridos, aumentan la expresión de lipoproteína lipasa y aumentan la ApoA1 y A2. Por eso los fibratos principalmente mejoran la hipertrigliceridemia y aumentan la HDL. Tienen efectos beneficiosos más allá de la dislipemia en cuanto a progresión de las lesiones coronarias y reducción en los eventos duros. Los que tenemos en el mercado son el fenofibrato, el ácido fenofíbrico y el gemfibrato. Entonces, fíjense que disminuyen la LDL hasta un 20%, las triglicéridos hasta un 50% y aumentan la HDL hasta un 20%.
Tienen efectos adversos como dispepsia, predisponen a cálculos renales, a colelitiasis, pueden producir miopatías y hepatotoxicidad. Hay que tener en cuenta a los pacientes con insuficiencia renal o enfermedad hepática grave. El Gemfibrozil se da 120, se da antes de las comidas, una dosis de 1200 miligramos. El fenofibrato después de las comidas, 200 miligramos una vez por día. Y el ácido fenofíbrico, más o menos 135 miligramos por día. Sea una sola vez por día, antes o después de las comidas, depende cuál utilizamos. Y fíjense que acá tienen un resumen de las tres fibratos, ¿sí? El efecto que tienen en las distintas moléculas lipoproteicas y todos los efectos adversos como para repasar. El ácido nicotínico. El ácido nicotínico o la niacina pertenece al grupo de las vitaminas B12 y actúa principalmente en todos los tipos de lipoproteínas. Fíjense que disminuye el colesterol total, disminuye la LDL, la VLDL, disminuye las lipoproteínas, la ApoB, los triglicéridos, aumenta el HDL, aumenta la ApoA1. Es muy eficiente en todos los tipos de lipoproteínas, pero tiene muchos efectos adversos y es poco tolerable porque produce mucha cefalea, mucho flash, mucho rubor facial, puede producir hiperglucemia, puede desencadenar gota porque aumenta el ácido úrico, puede producir hepatotoxicidad, o sea que lamentablemente es tan poco tolerada que su uso ha disminuido, pero tengan en cuenta que es el fármaco que mejora todos los tipos de disgenia. El ezetimibe. El ezetimibe es un inhibidor de la absorción de colesterol, actúa a nivel intestinal, inhibiendo la absorción en la luz del enterocito, con lo cual eso genera un aumento de los receptores de LDL en el hígado y por lo tanto captación de la LDL para su disminución en sangre. Es un fármaco que se utiliza una vez por día, se puede dar en cualquier momento del día, disminuye el colesterol total y la LDL, se puede con estatinas, con fenofibrato, con otros fármacos y puede producir aumento de transaminasas, ¿sí? Mialgias y miopatías también. Fíjense que disminuye hasta un 18% la LDL, también disminuye la ApoB hasta un 16%, ¿sí? Y puede aumentar sin aumento de aumenta un poco la HDL. Y es una droga muy buena para combinarla con estatinas, con fenofibrato o con de las sales biliares, o en este caso, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 en la dieta se incorpora en aceites de pescado, disminuye principalmente los triglicéridos, la VLDL y aumenta el catabolismo de los kilomicrones. Se puede dar combinada, vienen comprimidos que se pueden dar de 2 a 4 gramos y los efectos adversos que produce son náuseas, flatulencia, sensación de sabor a pescado. Predominantemente actúa a nivel de las moléculas que transportan triglicéridos o tienen triglicéridos predominantemente y fíjense que tiene muy poco efecto en disminución de la LDL. Los secuestradores de ácidos biliares, los ácidos biliares se sintetizan en el hígado desde el colesterol. Lo que hacen, como la colestiramina y el colestipol, que son resinas de intercambio, disminuyen el LDL, pero también disminuyen la glucemia, por eso se pueden dar en pacientes con diabetes, pero pueden aumentar los triglicéridos. Aumentan el catabolismo de colesterol, aumentan la expresión de los receptores de LDL, con lo cual se capta más LDL hacia el hígado y disminuyen el LDL colesterol. Pueden producir constipación, flatulencia, náuseas, dispepsia y pueden disminuir la absorción de vitaminas liposolubles. Esto se pueden combinar con estatinas. Y las estatinas. Las estatinas son como las estrellas en el tratamiento farmacológico de la dislipemia, porque no solamente se utilizan para el tratamiento de la dislipemia en sí, sino también para la prevención secundaria y la prevención primaria de eventos cardiovasculares. El mecanismo de acción es que inhiben la hidroxil metilglutaril-CoA reductasa, con lo cual disminuyen la síntesis intracelular de colesterol hepática y eso lleva a que haya un aumento de receptores expresados a nivel periférico, con lo cual el hígado va a captar más LDL y aumenta la captación LLL. Pero además de tener su efecto al inhibir la síntesis intracelular de colesterol en el hígado y aumentar los receptores para captar más LDL, fíjense que tiene acción también
sobre el catabolismo de las VLDL, de las ApoB y de los triglicéridos, con lo cual disminuye la LDL, aumenta el HDL y disminuye los triglicéridos. Y se vio que las estatinas tienen disminución, se utilizan tanto en prevención primaria y secundaria para alentecer la progresión de la placa aterosclerótica, más allá del efecto que tienen proteínas. Porque fíjense que tienen efectos sobre las moléculas de adhesión, las moléculas inflamatorias, sobre la activación macrofágica, el endotelio, sobre el óxido nítrico, sobre las productos constrictores. Entonces estabiliza la placa a nivel endotelial y eso hace que los pacientes tengan reducción de eventos cardiovasculares. Se utilizan en eventos agudos, ¿sí? Más allá del valor de colesterol, en el síndrome coronario agudo y el accidente cerebrovascular hay que darles estatinas. Se utilizan tanto en prevención primaria y secundaria porque fíjense que disminuyen un 30% de protección, pero tengan en cuenta que un 70% se pueden repetir eventos porque tienen que ver con otros factores asociados. Y acá tienen la farmacocinética de los distintos grupos de estatinas que tienen que ver con el metabolismo, con la vida media y con si son lipo o hidrofílicos. Acá tienen todas las características para que la vean detenidamente y tengan en cuenta que muchas veces, de acuerdo a qué citocromo P por cuál se metabolizan, pueden tener diferentes interacciones farmacológicas. ¿Cuáles son? Un punto importante es que las estatinas, más allá del tratamiento farmacológico por las dislipemias, existen pacientes que tienen que recibir sí o sí como prevención secundaria y primaria estatinas. ¿Y cómo evaluamos el riesgo? Existe esta recomendación, este calculador de riesgo cardiovascular, el cual nos va a permitir y nos va a decir cuál es el riesgo de nuestro paciente de tener un evento en 10 años o más. Nosotros calculamos, ponemos los datos de nuestro paciente y nos calcula el riesgo cardiovascular. Y de acuerdo a eso se vio que dependiendo del grupo de pacientes que tenemos, si nosotros le damos prevención secundaria o primaria con dosis moderada o intensas de estatinas, disminuimos la LDL más de entre el 50 o más del 50%. Hay grupos que se benefician con el tratamiento con estatinas, de moderada o alta intensidad. Y estos grupos son 4. Uno, todo aquello que ya tuvo un evento cardiovascular. ACV, síndrome coronario agudo, accidente de placa, enfermedad arterial periférica, ¿sí? Enfermedad carotidia. Cualquier paciente con ya un evento debe recibir estatinas como prevención secundaria. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son pacientes con LDL mayor de 190. Cualquier paciente que tiene una LDL de este valor se beneficia con estatinas para el tratamiento de la dislipemia y prevención primaria. El tercer grupo son todos los diabéticos entre 40 y 75 años, más allá del valor de LDL y sin enfermedad cardiovascular clínica, por el hecho de tener diabetes, prevención primaria. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene 76 años y está lúcido, es independiente, autoválido, y no tiene estatinas, le puedo indicar estatinas, ¿sí? Y el cuarto grupo son pacientes sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular, con LDL que puede estar dentro de rangos normales, que no entran en ninguno de los otros 3 grupos, pero que yo le calculo el riesgo cardiovascular y me da que tiene un riesgo de más de 7,5% de tener un evento a 10 años. Estos 4 grupos se benefician de prevención primaria y secundaria de estatinas, más allá de que tengan o no dislipemia. Entonces, la presencia de enfermedad cardiovascular clínica, los pacientes con LDL mayor de 190 y pacientes con diabetes mayor de 40 años, no hay que medir el riesgo cardiovascular y hay que tratarlos directamente con estatinas. Entonces, si la persona tiene enfermedad cardiovascular o es diabético, tiene un LDL mayor de 190, le tengo que indicar dosis moderadas e intensas. Si el paciente no está dentro de los tres grupos previos, ¿sí? Y le calculo el riesgo y tiene más de 7,5% de tener un evento, también tiene indicación de dosis moderada a alta de estatinas. Acá tienen las diferentes dosis. Yo les recomiendo que se aprendan 2 estatinas, las dosis moderadas y altas, y se manejen con eso, por ejemplo, atorvastatina y rosuvastatina. Tengan en cuenta que en los adultos mayores puede aumentar la incidencia de toxicidad
por las estatinas, que los niños a partir de 14 años se pueden utilizar estatinas en dislipemias familiares y que en pacientes que consumen antirretrovirales hay que ver las interacciones de las estatinas con estos antirretrovirales para evitar la toxicidad. Efectos adversos: tienen mialgias, miopatías y rhabdomiólisis. Los pueden tener polineuropatía, hepatotoxicidad. Se vio que los pacientes que no eran diabéticos aumenta la incidencia de desarrollo de diabetes. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo monitoreamos? Monitoreamos las transaminasas al inicio del tratamiento y a las 8 semanas. Si no aumentaron más de 3 veces, no se suspende y continuamos. Lo mismo con la CPK. La CPK no hay que monitorizarla como las transaminasas antes del tratamiento, pero siente la presencia de dolores musculares, de mialgia o miositis. Si la CPK aumentó más de 5 veces, la suspendemos y la controlamos a las 2 o 4 semanas a ver si bajó el valor. Y le hacemos una función renal por el riesgo de rhabdomiólisis con insuficiencia renal. Si la CK, el paciente tiene mialgias y no aumentó más de 5 veces, continuamos con la medicación. Siempre hay que tratar de buscar otra causa secundaria, porque si el paciente tiene riesgo y sabemos que se va a beneficiar con las estatinas, siempre tenemos que tratar de que la reciba. Acá tienen recomendaciones para evitar efectos adversos, pero una forma es empezar con dosis bajas, ir aumentándolas progresivamente. O si con dosis moderadas tiene síntomas, tratar de bajarle la dosis al mínimo o darle, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes una mínima dosis, pero tratar que los pacientes reciban estatinas si están dentro de los 4 grupos que se van a beneficiar para prevención primaria y secundaria. Por ejemplo, pueden utilizar rosuvastatina 5 miligramos, que es la mínima dosis, todos los días y ver qué pasa, o le pueden dar de lunes a viernes o lunes, miércoles y viernes, que muchas veces al bajarle la dosis, ¿sí?, y darle a mayor intervalo, los pacientes toleran la medicación y no tienen complicaciones. Entonces, si tenemos hombres y mujeres menores de 75 años con enfermedad cardiovascular clínica, hay que usar estatinas. Si tenemos personas mayores de 75 años con enfermedad cardiovascular o diabetes que no la recibían y los pacientes son autoválidos independientes, se las podemos dar. Ahora, si venían con estatinas, ¿sí?, y ya tienen 77 años, no se la vamos a sacar porque cumplen 75. Si los pacientes tienen valores de LDL mayores de 190 y triglicéridos mayores de 500, evaluamos las causas secundarias, pero le podemos indicar estatinas en altas dosis. ¿Sí? Si el paciente tiene LDL más de 190, le indicamos estatinas. Y si no mejora, no bajan los valores, podemos adicionarle otra medicación que lo beneficie. Todo diabético, más allá del valor de LDL, debe recibir estatinas si no tiene contraindicaciones. Ahora, si yo tengo un paciente diabético que está fuera de menos de 40 o más de 75, tengo que ver el riesgo-beneficio, que quizás son pacientes que se beneficien. Si el paciente no está en ninguno de los 3 grupos de riesgo, no es diabético, no tiene enfermedad cardiovascular y no tiene LDL mayor de 190, le tengo que calcular el riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso, si es mayor de 7,5 en 10 años, le indico estatinas. Los nuevos son estos anticuerpos monoclonales, ¿sí?, que son inhibidores de la PCSK9, que esta proteína hace que haya más receptores de LDL en la circulación, haya menos receptores de LDL, por lo tanto hay menos catabolismo. Al inhibir esto se expresan los receptores y eso aumenta el clearance y el catabolismo de la LDL y la ApoB, con lo cual disminuyen la LDL, el ApoB, la lipoproteína A y los triglicéridos, aumentan la HDL y la ApoA1. Si un paciente de alto riesgo tiene hipercolesterolemia familiar o tuvo enfermedad cardiovascular y con estatinas no mejora, o con ninguna combinación, yo le di estatinas, ezetimibe, omega 3 y no logro el objetivo de la LDL menor de 50, menor de 70, le indico esta medicación. Lo que pasa es que esta medicación es inyectable y es muy cara. Se vio que disminuye la LDL, los riesgos de eventos y disminuye la mortalidad. Y después hay otras como estos antisense o estos inhibidores de esta proteína microsomal, ¿sí?, que
no los tenemos disponibles, pero que pueden llegar a aparecer en nuestro país. Entonces, si yo tengo hipercolesterolemia a expensas de la LDL, la indicación es estatina. Si con la estatina, después de 4 a 8 semanas, yo no logro bajar el colesterol LDL, más allá de las estatinas, y recordando siempre el tratamiento no farmacológico, le puedo agregar ezetimibe, le puedo agregar omega 3 o le puedo agregar un secuestrador de ácidos biliares o ácido nicotínico. Recuerden que el ácido nicotínico se tolera muy poco. Y lo voy controlando cada 4 a 8 semanas hasta que logre el objetivo. Si el paciente lo que predomina es la hipertrigliceridemia, recuerden que se recomiendan los fibratos, omega 3 o combinar con ácido nicotínico, ¿sí? Que son las drogas que más eficientemente disminuyen los triglicéridos. Si yo quiero aumentar la HDL, los más eficientes son el ácido nicotínico, si no las estatinas, el fibrato y acuérdense que el ejercicio, ¿sí? También ayuda a el aumento de la HDL. Si tengo dislipemias combinadas, los conviene dar estatinas con un fibrato o estatinas con ácido nicotínico, ¿sí? Y se puede adicionar el omega 3 para tratar tanto el descenso de la LDL como el descenso de los triglicéridos. Entonces acá tienen un algoritmo donde yo tengo que poner evaluar mi paciente, ver qué riesgo tiene y qué grupo está, tratar de indicarle el fármaco adecuado para no solamente mejorar la dislipemia, sino disminuir los eventos cardiovasculares y la mortalidad, y controlar cada 4 a 8 semanas hasta alcanzar el objetivo. Si no lo logro con una monodroga, lo tengo que ir adicionando fármacos para lograr ese objetivo, tanto en la hipercolesterolemia como en la hipertrigliceridemia o en las mixtas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este paciente de 60 años de edad con antecedentes de infarto agudo de miocardio que le trae unos análisis donde tiene una LDL de 198. ¿Sí? Este paciente es un paciente que ya tuvo un evento, o sea, de alto riesgo cardiovascular, y además tiene una LDL mayor de 190. O sea, que este paciente yo no le tengo que calcular el riesgo cardiovascular, ¿sí? Por supuesto, insistir en dieta y actividad física, tratar de descartar una causa secundaria de su dislipemia, y le tengo que dar alta intensidad de estatinas. 40 de atorvastatina, 40 de rosuvastatina, o 40 o 80 de atorvastatina o 40 de rosuvastatina. Y lo controlo en 4 a 12 semanas. Este es un paciente de 50 años con antecedentes de diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina que trae unos análisis de laboratorio y tiene un valor de LDL de 120. Este paciente, como el otro que ya tenía un efecto cardiovascular, forma parte de otro grupo que se beneficia con estatinas, más allá de la LDL, que yo preferiría que tenga una LDL de 100 o menos, ¿sí? Porque ya los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo cardiovascular, pero no le tengo que calcular el riesgo, tengo que insistir en dieta y actividad física, le doy estatinas dosis moderada alta y lo controlo en 4 a 12 semanas y voy chequeando a ver la presencia de síntomas que pueden ser de efectos adversos, compatibles con efectos adversos. Esta es una paciente de 48 años de edad, tabaquista, que trae unos análisis con un valor de LDL de 140. Entonces, esta paciente no es diabética, no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular y no tiene LDL mayor de 190. Entonces, esta paciente sí le calcula el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿sí? Insisto en dieta de actividad física. Si es mayor de 7,5 el riesgo, le indico moderada o alta intensidad de estatinas y lo controlo para tratar de disminuir la LDL. Si me da que el riesgo es menor de 7,5, insisto en tratamiento no farmacológico para cambios en estado hábitos de vida saludables. Y por último tenemos este paciente de 50 años a quien le indicaron rosuvastatina 20 miligramos día hace 2 semanas y consulta por dolores musculares. Y tenía una CPK previa de 60, que es un valor normal. Entonces a este paciente lo que tenemos que hacer es solicitar enzimas hepáticas, CPK y función renal, porque tiene síntomas. Si las transaminasas son mayores a 3 veces o la CPK más de 5 veces, suspendemos las estatinas y solicitamos un control a las 2 semanas para ver que se normalice. Si el paciente sí o sí tiene riesgo y se beneficiaría con prevención primaria y secundaria, a este paciente le podemos bajar la dosis a 10 miligramos si controlamos, o si no a 5 miligramos todos los días, o 5 miligramos de lunes a viernes,
o 5 miligramos lunes, miércoles y viernes, porque es un paciente que se va a beneficiar si está dentro de los grupos de riesgo como prevención primaria o secundaria. Entonces, para recuerden que la dislipemia es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, que tenemos que hacer una evaluación clínica completa para ver causas primarias o secundarias y que tenemos un gran grupo de tratamiento no farmacológico que puede estar acompañado de tratamiento farmacológico dirigido principalmente para el descenso del tipo de lipoproteína que tiene afectada el paciente. Muchas gracias.